Y atención, esto es Lima, en Perú, conmoción política. Otra vez Perú en los últimos 6 años no tiene paz y el actual presidente Pedro Castillo ha decidido disolver el Congreso Nacional. En la formación política de Perú, el Congreso es quien levanta o baja el pulgar al presidente de turno. Y con esto lo que ha hecho Pedro Castillo es casi generar un golpe de Estado, que es lo que está acusando la oposición, al disolver el Parlamento que lo elige y lo remueve. Ustedes recuerden que la elección en Perú es una elección indirecta, se vota a presidente, pero después es el Congreso el que decide darle el aval para estar al frente de la magistratura o destituirlo, como ha pasado en los últimos años. Perú viene en los últimos años de no lograr que ningún presidente constitucional termine su mandato por escándalos políticos vinculados a corrupción, por falta de apoyo político, por desaciertos en la política económica, y para Pedro Castillo ha significado que le han quitado el apoyo político a su propio partido. Recordemos que Pedro Castillo es un maestro rural que estaba último en las encuestas y que después de pasar un proceso de balotaje muy ajustado y con poca representatividad ha logrado llegar a la primera magistratura. Cambió más de 7 veces su gabinete. Y esto ha generado que a esta hora, son imágenes en vivo de la televisión peruana, muestre el vallado en la zona principal de las puertas del Congreso y del Poder Ejecutivo para evitar que los manifestantes se acerquen a pedir la destitución de Castillo. Por lo pronto se ha señalado que en 7 oportunidades tuvo que cambiar su gabinete por renuncias y los propios despidos que ha generado Castillo, y en esta última oportunidad fueron al menos 10 los ministros los que le presentaron de manera inequívoca e indeclinable la renuncia al presidente de la Nación. Lo que decidió Pedro Castillo en las últimas horas es disolver el Parlamento, que está controlado por la oposición que son partidos de derecha, porque el Congreso iba a debatir justamente una moción de destitución en su contra. El Congreso estaba dispuesto en el día de hoy para sesionar y destituir a Castillo. Ya había querido hacerlo hace poco más de un mes y no habían podido. Y Castillo, previendo que esto podía suceder hoy, decidió vía decreto disolver el Congreso. Por lo tanto, el Congreso no puede parlamentar, no puede sesionar y tampoco puede decidir la salida del presidente. Declaró Pedro Castillo un gobierno de excepción. Gobierno de excepción significa que gobierna sin el Parlamento, sin el apoyo político, pero esto está claro que se sostiene realmente de manera muy débil, porque puede generar que estas revueltas en las calles, que han comenzado hace poco más de 2 horas, se profundicen para la noche de hoy. Lo que señaló Pedro Castillo es, además de declarar un gobierno de excepción, es el toque de queda a nivel nacional. Y ahí justamente cuando declara el toque de queda es que empiezan a renunciar los ministros de manera masiva y a señalar sobre todo que la oposición está generando un golpe de Estado. Castillo en las últimas horas salió a decir que la renuncia de sus ministros y la oposición queriéndolo destituir configuraba un golpe de Estado. Escándalo político en Perú. Pedro Castillo disuelve el Congreso y ya es el 8º presidente que en los últimos 6 años en Perú no logra tener un mandato con estabilidad.